Chicos, para los que habéis conectado más tarde, yo creo que ya estamos más o menos todos, ¿vale? Si alguien se conecta más adelante, pues ya que pille el hilo, ¿vale? Lo que le comenté a los compañeros es que ayer se me rompió el ordenador, entonces me he grabado de nuevo la clase de ayer, pero yo solo, explicando las distintas partes del tema, ¿vale? Haciendo hincapié en vuestras dudas y sí que como me anoto las dudas que me vais planteando, pues he intentado resolverlas, las que tenía anotadas, no sé si alguna se me habrá colado, ¿vale? Entonces lo subiré entre este mediodía y principios de la tarde, espero, si YouTube me deja ahí el ordenador de repuesto también. Y, y cualquier duda que tengáis al respecto me preguntáis. Sí, sí ha muerto, completamente, de momento. Pues mira que virus no creo que haya pillado, pero que algo le ha pasado, que estaba ya muy viejote y el tema de editar los vídeos y eso, pues le tira mucho, que parecía que despegaba la nave y pues no ha despegado, se ha estrellado. Que de todas formas eso, que intentaré que lo tengáis este mediodía por la tarde, más bien contad como que a principios de la tarde, y la de ayer y la de hoy, ¿vale? Y ya en base a eso, pues vamos haciendo. Si tenéis alguna duda, pues me la vais planteando. Del tema de ayer, ¿hay alguna cosa que queráis comentar antes de que pasemos al tema siguiente? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿O algo que queráis que repita? ¿Sí? ¿No? La gente que estuvo, si no, Diego, si tú tienes alguna duda de algo que haya estado planteándote mientras estaba repasando o lo que sea. Si no, pasamos al catabolismo y y a la materia dura. Vale, Diego. ¿Alguna duda más por aquí? ¿No? Por eso digo, tú con cualquier cosa que te vaya surgiendo me dices, ¿vale? Aunque sea por correo si es de la parte anterior. Catabolismo. Vamos a ir haciendo repaso de las partes más duras, ¿vale? Y lo que yo creo que a lo mejor puede plantearos más dudas, ¿vale? Que son los ciclos, más que lo que es la comprensión del catabolismo en sí, y haciendo mucho hincapié en qué tenemos que saber, ¿vale? Y qué no, o sea, dónde tenemos que poner el esfuerzo, porque no vayamos ahora a gastar energía en cosas que no nos merecen la pena, ¿vale? Del tema del catabolismo, recordamos que ayer lo iniciamos, ¿vale? Que sería esa degradación de los compuestos grandes, ¿vale? De los compuestos orgánicos grandes producidos por los organismos mediante procesos redos en los cuales yo voy a obtener compuestos pequeños, ¿vale? Sustancias más simples que el límite, ¿vale? Lo más pequeño que voy a obtener son compuestos inorgánicos muy sencillos, moléculas inorgánicas muy sencillas, como son el CO2, el amoníaco, ¿vale? Y todos los procesos intermedios en los cuales yo llego hasta esas moléculas orgánicas, o sea, inorgánicas sencillas, son los procesos de tipo catabólico, ¿vale? Nosotros centramos nuestro estudio del catabolismo en el catabolismo de una molécula concreta, que es la molécula de glucosa. Y lo que vamos a ver es cómo yo esta molécula de glucosa la voy a oxidar, ¿vale? La voy a conseguir convertir en moléculas más pequeñas, lo más pequeño posible, que es el CO2, ¿vale? A través de distintos procesos, de distintos ciclos y distintos procedimientos. Esta glucosa puede llegar a mi cuerpo desde 4 vías, ¿vale? Y recordad que yo os ponía 2 vías en la cual la fabricaba a partir de otros compuestos que tenía o gracias a lo que captaba del medio directamente, ¿vale? Que era la fotosíntesis y la gluconeogénesis, ¿vale? En estas yo estoy fabricando glucosa dentro de la célula. Aquí, porque la cojo desde el CO2 y la fijo, o sea, fijo el CO2 y lo convierto en glucosa, y en la gluconeogénesis, porque de compuestos orgánicos pequeños, ¿vale? Como pueden ser gliceraldehídos o otros compuestos más pequeñitos de 3 átomos de carbono, los voy uniendo entre ellos hasta formar glucosa, ¿vale? Eso dentro de mi célula. Y ahora hay otras veces que yo puedo coger glucosa, ¿vale? De fuentes externas, como puede ser a través de la alimentación como nutriente, ¿vale? Directamente, porque yo me alimente y dentro de ese alimento haya glucosa, o que yo tenga glucógeno almacenado y lo rompa los enlaces de ese glucógeno, enlaces glucosídicos, para obtener monómeros de glucosa. Esas son las 4 vías de obtención de glucosa, que recordad que lo ponían 2 colores dependiendo del origen, ¿vale? Nosotros luego en el tema siguiente hemos estudiado cómo obtenemos glucosa a partir de la fotosíntesis, ¿vale?
Y el resto de vías no se estudian este año, pero que sepáis que existen estas 4. ¿Vale? Pero nos pueden preguntar. Dime. Lo tuve, o sea, de otra manera no lo puedo explicar, Álvaro. Puede ser que lo dijera en otro orden, pero de otra forma no se puede explicar. ¿Qué dije? Sí, pero yo me acuerdo que os dije el tema de que lo había puesto por colores y demás, por lo mismo. Y ya de aquí luego ya me pasé a la degradación. Pero la obtención sí la expliqué porque me acuerdo que dije lo de los colores igual que lo he dicho ahora. ¿Qué? ¿El qué? Digo. No creed en mí, no, que no soy ningún dios. Entonces, que me puedo equivocar perfectamente. Pero aquí, ¿vale? Esto sí hago hincapié en que, vamos, que me acuerdo perfectamente que os lo dije en clase. Y el tema es que esto es simplemente teórico, que sabe de dónde viene la glucosa, no le dais más vueltas, ¿vale? Las preguntas, si esto lo preguntan, será como mucho un apartado de 0,2, como mucho, ¿vale? Donde va el grosso es aquí, ¿vale? Pero sí que hace hincapié en que nosotros vamos a tener glucosa de distintas vías, ¿vale? O bien porque el rompa compuesto o bien porque la sintetice de nuevo. Sintetizo de nuevo la naranja, rompo compuesto la azul, ¿vale? ¿Cómo lo tienes tú, Álvaro? Puesto. Álvaro, y te pasa directamente aquí. Ujú. Vale, pues eso, lo que tú tienes como síntesis de nuevo es la vía naranja, ¿vale? Que sería sintetizarla de compuestos más pequeños, ¿vale? O, sí, en este caso de compuestos más pequeños los dos que os he puesto. Y la vía azul sería la vía que tienes como catabolismo, ¿vale? Que sería la degradación de nutrientes o degradación de glucógeno. La que, a ver, lo de que pasa o no pasa en la célula. Esta de aquí yo la sintetizo dentro de la célula, ¿sí? Esta de aquí lo que hago es romper otra que me viene de fuera, ¿vale? La roja sintetizo dentro de la célula, o bien porque fije el CO2, o bien porque uno compuestos más pequeños. Y la azul me viene la glucosa desde fuera de la célula, o bien porque la degrado desde un nutriente, o bien porque rompo glucógeno. ¿Sí? ¿Te queda ya más claro? Vale. Vías de degradación. Aquí es como yo la obtengo y ahora cómo la degrado. ¿Para qué la degrado? Para obtener compuestos más pequeños u obtener energía. ¿Vale? Las dos cosas, que son los dos objetivos del catabolismo, el obtener compuestos o energía. Nosotros, la glucosa, que es una molécula de 6 átomos de carbono, mediante el proceso de glucólisis, ¿vale? Que es la ruptura de la glucosa, la voy a pasar a piruvato, ¿vale? Que es un compuesto de 3 átomos de carbono. De manera que como aquí tengo 6 átomos de carbono, si obtengo una molécula de 3, por cada molécula de glucosa obtendré 2 moléculas de piruvato, ¿sí? Y ahora ese piruvato, dependiendo de las condiciones del medio y del metabolismo de la célula, puede pasar por dos caminos diferentes. Uno que sería que yo tenga oxígeno, ¿vale? Entonces pueda respirar ese piruvato, respirar significa oxidarlo completamente, hasta convertirlo en CO2, ¿vale? Eso es lo que yo conozco como respiración celular y la llevan a cabo los organismos que son aerobios, ¿vale? Los que son capaces de utilizar ese oxígeno para la oxidación del piruvato. Mientras que la otra vía, que es la que vemos al final del tema, son las fermentaciones, ¿vale? Que es cuando yo no tengo oxígeno o no lo quiero utilizar, lo que hago es convertir ese piruvato en otros dos compuestos diferentes de 3 átomos de carbono y de 2 átomos de carbono, que son el ácido láctico y el etanol. Cuando yo hago la fermentación de tipo etílica o alcohólica, fijaos que yo tengo un compuesto, os recordad que tenemos un compuesto de 2 átomos de carbono, por lo tanto, hay un carbono de aquí que pierdo en forma de CO2. ¿Sí? En este caso que tengo de 3, no.
Cada una de estas son las que vamos a ver y lo que tenemos que ver que son las vías de degradación de la glucosa. Yo la glucosa puedo llevarla a cada uno de estos compuestos, o sea, de estas moléculas finales, ¿vale? Que son más pequeñas que la que tenía al inicio. Como voy rompiendo, voy obteniendo energía en el proceso, ¿vale? Y esa energía la voy a intentar acumular en forma de ATP para aprovecharla en otros procesos diferentes, ¿vale? Y ahora vamos a ir cada uno de los procesos, los vamos a ir viendo poco a poco, ¿vale? La glucólisis, que es el primer proceso, ¿vale? Catabólico que veíamos. Esa glucólisis tenemos que recordar que es la degradación de glucosa, molécula de 6 átomos de carbono, a piruvato, molécula de 3. Por lo tanto, por cada molécula de glucosa yo obtengo 2 moléculas de piruvato, ¿sí? Ahora, esta reacción en la que yo estoy cogiendo una molécula más grande, convirtiéndola en una molécula más pequeña, me rinde energéticamente 2 ATP, ¿sí? Estas 2 moléculas de ATP yo las obtengo mediante la degradación de esa molécula de glucosa. Y además vamos a obtener 2 moléculas o 2 coenzimas reducidos NADH, ¿vale? Que luego, como vosotros ya sabéis, al principio no lo sabíamos, pero ya sí lo sabéis, los vamos a utilizar para producir energía, ¿vale? Esta sería la ecuación global de la glucólisis, ¿vale? Mínimo, minimísimo. De cara al examen de la EBAU tenéis que saber esto, muy mínimo, ¿vale? Es la única ruta que se os pide que la sepáis entera, ¿vale? Pero mínimo, aunque sea esto, tenemos que aprenderlo, ¿vale? Ahora, este proceso es anaerobio, pero no es anaerobio porque el oxígeno interrumpa el proceso, ¿vale? Sino porque no lo necesito. Yo en ningún momento estoy utilizando oxígeno, por lo tanto a mí el oxígeno ni me va ni me viene. Y es un proceso que se realiza dentro del citoplasma, por lo tanto lo llevan a cabo todos los organismos, todos, sin excepción de ninguno, ¿vale? Todos los organismos pueden llevar a cabo glucólisis, es decir, todos los organismos pueden obtener energía a través de la degradación de la glucosa, ¿vale? Esas son las características que tenemos que conocer de la glucólisis, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo al inicio? ¿Vale? El precursor, que es la glucosa, ¿qué es lo que tengo al final? Que es el producto, que son 2 piruvatos, y que en el proceso voy a obtener energía y poder reductor, ¿sí? Todo esto sucede en todos los organismos, por lo tanto hay organismos que solo tienen como forma de obtención de energía este proceso, ¿vale? Y ahora lo vamos a ver uno a uno, ¿vale? Cada una de las fases. No voy a dibujar de nuevo la fórmula porque si no es un rollo. Si hay alguna fase, o sea, digo que pierdo mucho tiempo en eso y no vamos a perder tiempo en eso si están aquí, las vemos bien. Si hay alguna fase que requiramos que yo dibuje las fórmulas para que veamos bien cómo sucede, lo hago, ¿vale? La primera fase que nosotros vamos a tener es la fosforilación de la glucosa a glucosa 6-fosfato. Lo que voy a hacer es yo añadirle a la glucosa grupo fosfato para subirla de nivel energético, que es lo que os decía. Es como si yo la subo arriba de la montaña rusa y luego la tiro desde arriba para que coja inercia y vaya el ciclo, o sea, en este caso la ruta realizándose. Pues ahora estoy cargando energéticamente la glucosa. ¿Cómo la cargo? Fosforilando, añadiendo un grupo fosfato. Y ese grupo fosfato me lo tiene que dar alguien. ¿Quién me va a dar el fosfato? El ATP. El ATP me cede su grupo fosfato y yo se lo añado a la glucosa, ¿vale? En el carbono 6, de manera que la glucosa se me transforma en glucosa 6-fosfato, ¿sí? Como le quito un fosfato al ATP, obtengo ADP, ¿vale? Ese adenosín, pero en lugar de tener 3 fosfatos, tiene solo 2, ¿vale? Y así cambio la glucosa a glucosa 6-fosfato y lo que hago es subirla energéticamente, ¿sí? En este proceso estoy gastando energía. Lo único que luego, en el cómputo global, pues al final salgo ganando energía, pero al principio necesito gastar una poquita, ¿sí? Todo esto viene mediado por enzimas, en concreto una enzima quinasa, pero que no es necesario que lo conozcamos, ¿sí? Este primer paso lo comprendemos bien, ¿no? Empiezo a cargar energéticamente la molécula. Segundo paso, para yo poder cargar aún más energéticamente la molécula, la isomerizo, ¿vale? Y lo que hago es que cambio la glucosa a su isómero, que es la fructosa, ¿vale? Y paso de glucosa 6-fosfato a fructosa 6-fosfato mediante una isomerasa. Lo único que hago es añadir otra opción para yo poder coger y añadir otro fosfato y aumentar la energía de esta molécula, ¿vale? Que será lo que haga en el paso siguiente. En el paso siguiente aumento la energía añadiendo un grupo fosfato igual que al inicio y convierto esa fructosa 6-fosfato en una fructosa 1,6
bifosfato, ¿vale? Tiene en el carbono 6 un fosfato y en el 1 otro, ¿vale? De manera que si os acordáis cómo os lo representaba la pizarra, teníamos la fructosa con los dos fosfatos hacia arriba, ¿sí? Y luego lo que voy a hacer es quitarlo más adelante y partir la molécula. ¿Por qué he puesto dos fosfatos en la fructosa? Para hacerla simétrica. De manera que yo ahora pueda partirla por la mitad en dos moléculas más sencillas, ¿sí? Por eso la he estado cargando energéticamente. Aquí también gasto ATP. Gasto un ATP que obtengo un ADP para poder añadirle el grupo fosfato que antes no tenía, ¿sí? De manera que hasta aquí he gastado 2 ATP, ¿vale? Para cargar la molécula. Y he pasado de glucosa a glucosa 6-fosfato, esa glucosa 6-fosfato, fructosa 6-fosfato y por último fructosa 1,6-bifosfato. ¿Hasta aquí todo claro? Laura, las fórmulas no hay que saberlas. Hay que saber los nombres, la glucólisis y los nombres, pero fórmulas nunca os van a pedir. ¿Vale? Eso ya lo dije. ¿Sí? Ahora que queréis tiraros el moco y se os da súper bien aprenderos la fórmula y formularlo y lo queréis poner, pues bien, pero que sepáis que como lo pongáis y esté mal, los bajan. Eso sí es verdad, no lo van a pedir, pero si lo ponéis, ponedlo bien, ¿vale? Entonces mi consejo, es que a no ser que seáis muy frikis de esto y os lo aprendáis y os lo sepáis de memoria, no lo pongáis. Porque quien evita la ocasión, evita el riesgo, ¿vale? Hasta este paso 3 de fosforilación de nuevo lo entendemos bien. Hasta aquí lo que he hecho es gastar energía, ¿sí? Y ahora me he cargado la molécula. Y ahora que la tengo cargada y simétrica, la parto, ¿vale? Mediante una reacción de hidrólisis, rompo esa molécula, ¿vale? La rompo por la mitad de manera que 3 carbonos se me van hacia un lado y 3 carbonos hacia el otro. Unidos cada uno de esos 3 carbonos a un grupo fosfato. Y obtengo, dime. Fructosa no, es de la 6-fosfato a la 1,6. ¿Sí? Vale, dime. Sí, recordad que ahora cuando repasemos, hay determinados puntos que no se pueden volver. En concreto, ¿qué puntos son los que no se pueden volver? En los que yo gasto o genero normalmente ATP, ¿vale? Cuando suelo implicar al ATP por medio, el ATP me va a servir un poco de llave para volver hacia atrás o no, ¿vale? En este caso, la fructosa 1,6-bifosfato, recordad, como bien ha dicho Álvaro, que es un paso crítico, ¿vale? Entre uno y el otro. Desde aquí, yo ya no puedo volver hacia atrás, ¿vale? Desde esa doble fosforilación. ¿Vale? Gracias Álvaro por recordarlo. El tema aquí, ¿vale? La hidrólisis. Nosotros tenemos esa molécula de 6 átomos de carbono y la parto en 2 de 3, ¿vale? En concreto, ¿qué dos moléculas conozco yo de 3 átomos de carbono? ¿Qué dos triosas? La de hidroxiacetona y el gliceraldehído. Como cada uno tiene un grupo fosfato, pues dihidroxiacetona fosfato y gliceraldehído 3-fosfato, ¿vale? El otro día cuando recordamos los glúcidos, ya acordáis que en las triosas os puse que os tenéis que aprender estas dos, ¿vale? La versión que no tiene fosfato, pero para que veáis que son los mismos. Entre ellas pueden intercambiarse, ¿vale? Porque son isómeros. Mediante una isomerasa yo puedo cambiar de una a otra y en concreto voy a convertir los dos en gliceraldehído 3-fosfato, ¿vale? Yo a partir de ahora voy a tener de cada molécula dos, es decir, voy a tener dos gliceraldehído 3-fosfato que se me van a convertir a la siguiente molécula, cada uno, de manera que el ciclo se me duplica, ¿vale? Por los dos lados, la ruta se me duplica por los dos lados. Ahora lo que voy a hacer, dime, ¿qué? Una dihidroxiacetona, sí. Y ahora lo que hago es convertir esa dihidroxiacetona, la isomerizo y la convierto en gliceraldehído. Y así tengo dos gliceraldehídos. ¿Sí? Vale. Ahora, cuando yo ya tengo dos gliceraldehídos fosfato, ¿vale? Gliceraldehído 3-fosfato, lo que voy a hacer es ir oxidándolo, ¿vale? Para poder obtener el piruvato que va a ser el último compuesto que yo voy a obtener de la glucólisis, ¿vale? En este caso, lo que voy a hacer es este gliceraldehído 3-fosfato, le voy a añadir otro grupo fosfato,
¿Para qué? Para que me libere un hidrógeno, ¿sí? Y ese hidrógeno que me libera va a ir al NAD+, de manera que se me va a formar NADH, que la primera vez que os lo expliqué, vosotros no sabíais a dónde iba ese NADH, pero ahora ya sí lo sabemos. Yo este NADH lo voy a utilizar ¿para qué? Más adelante. Del ADN polimerasa. Del ADN polimerasa aquí no tiene nada que ver. Vamos a ver cómo salimos de para dar ATP, de la ATPasa, Álvaro. Eso es que no es lo mismo. Ten cuidado, ¿vale? Para obtener ATP, ¿vale? Mediante ese poder reductor en la cadena de transporte de electrones. Nosotros ese gliceraldehído 3-fosfato lo vamos a fosforilar, ¿vale? Mediante la unión del hidrógeno al NADH y ese hidrógeno que me deja un hueco libre lo ocupa el fosfato, ¿vale? Y tengo 1,3-bifosfoglicerato, ¿sí? Ese 1,3-bifosfoglicerato lo que va a hacer ahora es perder los dos grupos fosfato, de manera que al perder los dos grupos fosfato libera energía. Y yo ya empiezo a generar moléculas energéticas, ¿vale? En concreto, estos dos grupos fosfato los van a coger uno de ellos lo va a coger una molécula de ATP, ¿vale? De manera que primero pierdo uno, el que está en la posición más extrema, ¿vale? En el 1. Al perderlo, genero una molécula de ATP y se me queda una molécula de 3-fosfoglicerato, ¿sí? Como todo lo hago por 2, de cada molécula voy a obtener un ATP, pues entonces de 2 moléculas, 2 ATP y 2, 3-fosfoglicerato. Lo que he hecho a esta molécula es quitarle el fosfato de aquí, ¿vale? El de aquí arriba se lo he quitado y me quedo solo con lo que tengo abajo, ¿vale? Ese fosfato lo ha cogido el ATP y se me sintetiza ATP. ¿Qué forma de síntesis de ATP es esta? ATP se sintetiza aquí por fosforilación a nivel de sustrato, porque este compuesto se lo cede al ADP, ¿sí? Y ya tengo 2 moléculas de ATP, ¿vale? Ahora me quedan obtener, me queda todavía de fosforilar una vez más, ¿sí? Este 3-fosfoglicerato, que sería la molécula de la que yo partía de la reacción anterior, lo que va a hacer es convertirse a 2-fosfoglicerato, mover ese grupo fosfato al medio, ¿vale? Una vez lo tenga en el medio, paso de 3-fosfoglicerato a 2-fosfoglicerato. Ahora, una vez yo lo tengo en el medio, ¿sí? Para poder convertirlo y al final quitarle el fosfato, ¿vale? Lo que voy a hacer es ir haciendo que esta molécula reaccione para poder quitarle el fosfato, ¿sí? Y estructuralmente lo que voy a hacer es situarlo en el medio, ¿vale? Imaginaos que este es el medio. Lo hago aquí para que lo veáis. Yo lo que voy a hacer es situarme el fosfato aquí y aquí como si fueran dos brazos que cada uno tira hacia un lado, ¿vale? Si yo voy moviendo estos brazos hacia aquí abajo, el fosfato cada vez se me queda más expuesto, de manera que luego al final lo puedo cortar y lo puedo quitar, ¿sí? Pues eso es lo que voy a intentar hacer desde aquí en adelante, dejarme el fosfato en medio para dejarlo expuesto mediante los esfuerzos que hace la molécula hacia cada uno de los lados y al final lo corto y lo quito, ¿sí? ¿Lo vemos o no? ¿Sí? Vale. Lo que voy a hacer es el 2-fosfoglicerato, que ya lo tiene en el medio, ahora voy a intentar que lo expulse hacia afuera, ¿vale? ¿Y cómo lo voy a hacer? Primero, deshidrato la molécula, le quito una molécula de agua y convierto el 2-fosfoglicerato en fosfoenol piruvato, ¿vale? Y luego ese fosfoenol piruvato ya está preparado para perder el grupo fosfato, de manera que le acerco mucho una molécula que quiera un fosfato, es decir, un ADP, se lleva el fosfato y se convierte en ATP, ¿vale? Y me queda una molécula sin grupo fosfato de 3 átomos de carbono, que es el piruvato, ¿sí? Ese piruvato va a ser el precursor del resto de rutas que a mí me quedan y yo ya he llegado al final de la glucólisis. Como todo esto es por 2,
por cada fosfonol piruvato produzco un ATP, como tengo dos ATP, ¿sí? Y al final de cada molécula de glucosa yo he obtenido 2 moléculas de piruvato, ¿sí? ¿Hasta aquí bien? ¿O hay alguna duda de algún paso? ¿Bien? Lo más difícil, o sea, ¿te parece? No. O sea, estos dos temas son los más difíciles del curso. Pero también te digo que son los que requieren un poquito más de abstracción. O sea, se os prepara durante todo el curso para esto. Y luego, pues, al final de curso, la microbiología, pues un poco de regalico. Pero esto es lo más complicado, sí. Si lo tienes bien puesto, sí. Lo único que si te lo aprendes de memoria, corre el riesgo de que si se te olvida algo, no seas capaz de razonarlo. Por poder, sí. Y ya te digo, hay gente que se ha estudiado toda la vida la biología de pe a pa. Ahora, eso te funciona este año, Álvaro. El año que viene no. ¿Vale? O sea, te lo digo, te he puesto a ti de ejemplo así como personificando en ti, pero no tienes por qué ser tú. Pero que una persona que se estudia esto de memoria le funciona este año para este examen. Ahora, para contenidos que los que os dediquéis a esto, por la gente que no vaya a ver esto en la vida, pues tampoco le vamos a dar la murga. Pero que sí que vayáis viendo cómo relaciona esto, porque si no, luego se va a hacer una bola que es muy, muy complicado, ¿vale? Estudiarse el metabolismo de memoria. Pero si para este año a vosotros nos da el razonamiento, porque decís, es que estoy saturadísimo ya a lo largo de todo el curso y es que no puedo, pues con saberos lo de memoria y saberos los pasos de pe a pa sin que se os olvide ninguno es suficiente, ¿vale? Pero sí que es verdad que quien lo razone pues se acordará más fácilmente, o al menos ese es mi punto de vista, ¿vale? Mi opinión. Estos son los distintos pasos, ¿vale? Lo que tenemos que tener claro de esta molécula de glucosa es que yo al principio gasté 2 moléculas de ATP y luego he producido 4, de manera que en mi balance global, por la glucólisis, lo que veíamos al inicio, decíamos que producíamos 2 moléculas de ATP, que realmente son que primero he gastado 2 ATP, luego he producido 4, de balance global neto me salen 2, ¿vale? Por cada molécula de glucosa. Pero que no se olvide que produzco 4, ¿sí? Lo único que esos 2 primeros que he gastado, para que vuelva a darse o que vuelva a tener lugar el ciclo, lo que hacen estos 4 ATP, ¿vale? 2 de ellos vuelven al ciclo y otros 2 lo utilizaré para otro proceso, ¿sí? Por eso en general es un proceso catabólico, ¿vale? Porque al final en el balance global he obtenido energía, ¿vale? Aunque al principio haya tenido que gastarla, ¿sí? ¿Entendemos bien la glucólisis o hay alguna duda antes de que pasemos de proceso? Aquí, aquí. Pero esto es vías de obtención de glucosa. Obtenerse. En la glucólisis lo que he hecho es, una vez ya la he obtenido, la gasto. Entonces sería lo contrario. Toda esta forma es como yo llego al principio de la glucólisis. Ahora, una vez estoy al principio, la gasto y la pierdo. ¿Sí? Vale. ¿Dudas? Y el silencio me preocupa, más que dejarme tranquilo. Entonces, ¿de verdad que lo comprendéis bien? O creo que creemos que sí, ¿no? ¿Nos acordábamos de cuando lo dimos en clase o no? ¿O estábamos un poco perdidos? Vale, pero que os suena, o sea que no os suena ahora como nuevo, de nuevo. Vale, que al menos una idea tenemos, ¿no? Y la cabeza la tenemos ya un poco hecha a este tipo de procesos, ¿no? Vale. Que al principio, yo es que no sé si os acordáis vosotros, pero si os vierais las caras que teníais al principio de cuando yo empecé a aplicar esto en clase, es que era un cuadro. O sea, Pablo me miraba con una cara que yo decía, digo, no sé si me quiere
matar cuando salga por la puerta, se está cagando en toda mi familia o yo qué sé, ¿vale? Pero sí que es verdad que yo creo que ahora ya con más perspectiva lo veis y no es tan complicado, sino que es un poco cambia la forma de entender la biología, ¿vale? Y yo sé que también pues la primera vez que lo dais, o sea, el primer curso donde se da y asusta la primera vez que se ve, ¿vale? Glucólisis lista, ¿vale? Ahora, recordad que el esquema se me dividía en dos partes, que era una parte en la que yo utilizaba oxígeno, que era la respiración celular, y una parte en la que no lo utilizaba, que era la fermentación, ¿vale? Vamos a empezar por la parte en la que utilizo el oxígeno. Lo que voy a hacer es el producto final de la glucólisis, que es el piruvato, convertirlo en la molécula más pequeña de carbono que puede convertirla un ser vivo, ¿vale? Que es el CO2, ¿vale? Por eso nosotros decimos que el CO2 es nuestro principal producto de desecho, ¿vale? Nuestro producto de desecho principal de nuestra célula es el CO2, que lo eliminamos a través de la respiración, ¿vale? Pero ese producto yo lo obtengo porque lo que hago es partir la molécula de piruvato e ir quitándole átomos de carbono poco a poco, ¿vale? En concreto, si tiene 3 átomos de carbono esa molécula de piruvato, yo voy a poder quitarle esos 3 átomos de carbono y convertirlo en CO2, ¿vale? Ese proceso es el cual se conoce como respiración celular, que en células eucariotas se lleva a cabo en la mitocondria. Pero ya lo sabemos y en células procariotas también se lleva a cabo en algunas de ellas. ¿Dónde se llevaría a cabo en las células procariotas? Efectivamente. ¿Y en qué partes de la membrana? ¿En qué estructura? ¿Cómo se llamaban aquellas estructuras? Meso, vamos bien, sí. Meso algo. Mesosoma, sí. Siempre que no sepáis algo en biología, que sepáis que el principio, probad a ponerle soma después y si suena bien, pues seguramente acertéis, ¿vale? Mesosoma, ¿vale? Los mesosomas es donde sucede, porque es donde yo tenía las enzimas. La respiración celular, en lo que se basa es convertir la materia orgánica, es decir, el piruvato, ¿vale? Mediante haciéndolo reaccionar con distintas moléculas y el oxígeno, en CO2, agua y energía, ¿vale? Esa energía la obtengo porque rompo muchos enlaces, entonces al romper esos enlaces que yo tengo en la molécula, me van a liberar energía hacia afuera. Es un proceso que es ergónico, de lo que vimos ayer, ¿vale? Que son reacciones que liberan energía y yo esa energía la voy a aprovechar. ¿Cómo la voy a aprovechar? Formando enlaces de alta energía en otra molécula, en el ATP, ¿vale? Esa energía que se libera la coge el ATP y genera enlaces y ya sabemos cómo esa energía va a liberarse en forma de compuestos reducidos, ¿vale? Que van a desprender el hidrógeno y luego el hidrógeno hace que la ATPasa funcione. Consta de 3 fases, ¿vale? La primera, que es preparar el piruvato para que entre al ciclo de Krebs. La segunda, el ciclo de Krebs, ¿vale? Y la última, el aprovechamiento de la energía del ciclo de Krebs y de las fases anteriores para obtener ATP, ¿sí? Que es el transporte de electrones y la fosforilación oxidativa. Todas ellas se llevan a cabo en la mitocondria, dentro de eucariotas, y es donde lo vamos a estudiar, ¿vale? En eucariotas, este proceso. La primera, que sería la descarboxilación del piruvato. El piruvato tiene 3 átomos de carbono y va a perder uno, ¿vale? Dando lugar a un CO2, ¿vale? Esa primera fase, ¿vale? Como vemos que el proceso se llama descarboxilación oxidativa, se divide a su vez en dos fases, que son la descarboxilación, que es la pérdida del CO2, y oxidativa, ¿vale? Tiene que oxidarse la molécula. ¿Cómo se oxida esa molécula? Por acción del NAD+, y la adición de un coenzima, ¿vale? De un coenzima reducido. Nosotros vamos a tener piruvato. Y esta parte que está señalada en rosa, ¿vale? Un carbono y 2 oxígenos me va a dar lugar al CO2 que se desprende, ¿sí? De manera que aquí se me queda un hueco libre en el que el carbono se puede unir a alguien, ¿vale? ¿A quién se va a unir? Al coenzima A, ¿vale? Y para unirse al coenzima A se ve mediado por ese NAD, que lo que va a hacer es quitarle el hidrógeno al SH, quedárselo él y hacer que el coenzima A con el azufre se una a ese carbono, ¿vale? Por la similitud que hay entre carbono y azufre pueden formar ese enlace covalente. Entonces, nosotros tenemos una molécula que se llama acetil-CoA, que es una molécula de 2 átomos de carbono con un coenzima A, ¿sí? Y en este proceso yo he generado CO2 y NADH, ¿vale? De manera que ya tengo el primer CO2.
ahora me queda partir esta molécula por la mitad, ¿vale? Para obtener un carbono por un lado y otro por el otro, ¿sí? Esta sería la unión, no la he entendido. Yo tengo mi piruvato aquí. ¿Veis la pizarra bien, no? ¿Sí? Vale. Mi piruvato está aquí unido a este grupo de aquí, ¿vale? Pues este grupo de aquí es el que me va a dar lugar al CO2, ¿sí? Y yo sé que el carbono puede formar hasta 4 enlaces, ¿verdad? Y aquí solo estaría formando 1, 2 y 3, porque este se ha ido, de manera que se me queda un hueco, ¿sí? Vale, pues lo que voy a hacer es poner muy cerca la molécula del coenzima A, ¿vale? Esa molécula del coenzima A tiene aquí un hidrógeno, ¿sí? De forma que si yo sitúo en el mismo sitio, porque lo estoy mediando mediante enzima, un NAD+, este NAD+, va a coger ese hidrógeno y me van a formar NADH, ¿sí? ¿Hasta aquí bien? ¿Sí? Pues ahora, el hueco libre que le quedaba al carbono y tengo el azufre con otro hueco libre, entre los dos se van a unir formando el compuesto que conozco como acetil-CoA. ¿Qué es lo que he hecho? Provocar la unión entre estos dos mediante una coenzima, ¿vale? Oxidada que se ha reducido aquí. De esa forma he conseguido que el azufre y el carbono se unan. ¿Y esto todo por qué sucede? Porque está todo en el mismo centro activo de la misma enzima. Si yo tengo aquí una enzima, pues en ese centro activo coloco el piruvato, coloco el NAD+ y coloco el coenzima A. Y entonces al final lo que me da lugar es a este compuesto de aquí más CO2 más NADH. ¿Sí? Que serían los productos. ¿Lo entendemos o no? Álvaro, que eras tú el que lo había preguntado. Lo ves mejor ya, ¿no? Vale. ¿Alguien que tenga alguna duda más de la descarboxilación oxidativa antes de pasar al ciclo de Krebs? ¿No? Vale, Laura, dime. No, tranquila, no te preocupes. Aunque no pueda hablar. Exactamente, a la vez suceden los dos piruvatos, van haciendo la misma ruta. ¿Vale? De manera que yo de todo voy a obtener el doble. A partir de ahora, siempre. Nosotros vamos a ver cómo se hace con un piruvato, pues pensad que el otro piruvato sigue la misma ruta. ¿Sí? Vale. ¿Alguna duda más que os quede? ¿No? Vale. Siguiente ruta metabólica, ¿vale? El ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs es la estrella del catabolismo y recordad que es una ruta anfibólica, ¿vale? Que puede ir en ambos sentidos. Nosotros del ciclo de Krebs no tenemos que conocer el ciclo completo, recordadlo, ¿vale? Sí tenemos que saber qué entra al ciclo, ¿vale? Y qué es lo que obtengo yo de ese ciclo finalmente, ¿vale? En concreto, nosotros, nuestra molécula de acetil-CoA va a entrar al ciclo, ¿vale? Uniéndose a una molécula de oxalacetato y formando una molécula de citrato. Esa unión
del acetil-CoA y el osalacetato para formar un citrato, ¿vale? Es los únicos 3 compuestos que yo tengo que saberme del ciclo. ¿Por qué? Porque es el que le da nombre. Nosotros el ciclo de Krebs lo llamamos también ciclo del ácido cítrico, ¿vale? Que sería el ácido de esta sal, de este citrato. Entonces nosotros vamos a ver que el osalacetato y el acetil-CoA mediante una condensación se unen formando el citrato. Y ahora ese citrato va a pasar por una serie de reacciones de oxidación, ¿vale? En las cuales yo voy a obtener poder reductor en forma de NADH y de FADH2, ¿vale? Y a la vez voy a ir desprendiendo moléculas de CO2. Si entra un piruvato y esto es un ciclo, es decir, yo tengo que volver al inicio, o sea, entra un piruvato, perdón, no. Entra un acetil-CoA y yo tengo que volver al inicio porque es un ciclo, los dos átomos de carbono que tenía ese acetil-CoA los tengo que desprender y tengo que volver a lo que tenía al principio, que no tenía ninguno, ¿sí? Pues esos 2 átomos de carbono van a salir en forma de CO2, ¿vale? A lo largo del ciclo de Krebs, de manera que yo ya he degradado mi molécula que tenía inicial de piruvato, ¿vale? Y he conseguido romper esos enlaces para obtener 3 moléculas de CO2. La primera en la fase anterior, en la descarboxilación oxidativa, y la segunda y la tercera aquí en el ciclo de Krebs, ¿vale? De manera, el ciclo de Krebs lo que tenemos que conocer bien, ¿vale? El resumen que tenemos aquí, ¿vale? El resumen, saberlo de pe a pa y conocer los 3 primeros compuestos que tenemos, ¿vale? Que serían como ese osalacetato me va a pasar una molécula de citrato mediante la unión de un acetil coenzima A, ¿vale? Es un proceso de condensación. Y el resto del ciclo lo que voy a hacer es volver a convertir mediante distintos pasos el citrato en osalacetato. Y en ese proceso voy a obtener las 2 moléculas de CO2 restantes, ¿sí? Eso es lo que tengo que conocer bien, ¿vale? A nivel del ciclo. Y ahora, a nivel de características, que es una ruta anfibólica, ¿sí? Que en los procariotas sucede en el citoplasma, en algunos de ellos, y en los eucariotas en la mitocondria. ¿Por qué? Porque dentro de la mitocondria sucede en la matriz, que sería el equivalente al citoplasma, de manera que yo puedo inferir que en procariotas va a suceder asociado al citoplasma. Que al principio voy a tener acetil-CoA, ¿sí? 3 NAD+, un FAD 2+, un GDP y un agua. Y que al final esos coenzimas oxidados que tengo aquí se me reducen y se me convierten en NADH y FADH, ¿sí? Y que el GDP se completa con un grupo fosfato y se me convierte en GTP. Y yo puedo el GDP y el ATP intercambiarlo fácilmente. Al final, el acetil de ese acetil-CoA, que eran 2 átomos de carbono que iban unidos, lo voy a obtener en forma de CO2 y se me queda el coenzima A libre para volver a formar parte de la fase de descarboxilación oxidativa, ¿sí? Aquí es donde tenemos que hacer hincapié, ¿vale? En conocer el contenido resumen, sobre todo de esta tabla. Ahora, tened en cuenta que esto es por cada molécula de acetil-CoA. Si entran 2, pues sería el doble, ¿vale? Por cada 2 moléculas de acetil-CoA se formarían 6 NADH, 2 FADH2 y 2 GTP, ¿vale? Y 4 moléculas de CO2. Sí, ¿alguna duda de esto? Desde una glucosa tenemos al inicio. ¿Cuánto? Vamos a calcularlo. ¿Vale? Que a esto le dedicaremos luego más tiempo en el repaso, pero, o sea, en el repaso, pero que de una molécula de glucosa yo voy a obtener 2 piruvatos, ¿vale? Y esos 2 piruvatos se van a convertir en 2 acetil-CoA,
Y esos 2 acetil-CoA finalmente en 4CO2. ¿Sí? En este proceso yo tengo 2CO2. Dime, Laura. No lo había leído. A ver, lo veo. CoA-SH, que es coenzima A. ¿Vale? El coenzima A, el CoA-SH, que tiene un grupo SH que lo que hace es permitir la unión con el carbono del acetil. ¿Sí? Aquí lo hemos visto antes, Laura, cuando estábamos viendo esto, ese CoA-SH era la molécula que se me unía al piruvato cuando yo le quitaba el CO2. ¿Sí? Vale. Esa glucosa, ¿vale? Vamos a poner en rojo el ATP. Cuando yo convertía la glucosa en piruvato, ¿cuántas moléculas de ATP obtenía? Si le llamamos CoA no está bien. Hay que poner CoA-SH cuando está solo. ¿Vale? Otra cosa es que tú, si escribes tu coenzima A, eso sí está bien, si lo escribes con todas las letras. Pero si escribes solo CoA, no estaría bien. ¿Vale? ¿Cuántos ATP obtenía de una glucosa? 2. ¿En el paso del piruvato al acetil-CoA obtenía ATP? No. ¿Y en el paso del acetil-CoA al CO2 obtengo ATP? ¿Cuánto? 2, ¿vale? Obtengo 2 GTP, que es lo mismo que 2 ATP. Ahora, eso sería solo ATP, ¿vale? Entonces, si yo midiera solo el ATP que obtengo sin necesidad de la respiración, es decir, sin la tercera fase, obtengo muy poco. Entonces no me saldría rentable, que yo creo que incluso lo dije igual en clase, esta misma frase. Que no me sale rentable el hecho de tener 2 ATP y otros 2 aquí, es decir, 4 ATP por todos los intermediarios que he pasado. De manera que yo tengo que tener otro sistema que a mí me permita obtener más energía de este proceso. ¿Sí? Y ese sistema era el aprovechamiento de los NADH. ¿Cuántos NADH obtenía de la glucosa al piruvato? 2 también. Del piruvato al acetil-CoA. 1, pero ¿cuántas veces pasó por ese ciclo? 2 veces, pues 2 NADH. Y del acetil-CoA hasta que yo obtengo CO2, obtengo por cada uno 3 NADH, es decir, 6 NADH más 2 FADH2. ¿Sí? Pues luego voy a utilizar estos de aquí en la siguiente parte para obtener ATP. Otra coenzima oxidada reducida, ¿vale? Flavin adenin dinucleótido. Flavin adenin dinucleótido. ¿Vale? A ver, se le ocurre el nombre, en el tema 5 lo expliqué, así que pasa que no os acordaréis cuando veíamos otras funciones de los ácidos, o sea, de los nucleótidos. Pues una de ellas es esta, ¿vale? Pues puede ser que te caiga. Y el NAD es nicotinadenin o nicotinamin adenin dinucleótido. ¿Sí? Nicotinamin adenin dinucleótido, sí, exactamente. Que luego el resto del mundo, o sea, nadie le llama por el nombre completo, se le llama por la sigla y ya está, pero os piden estudiaroslo en segundo, pues será el único momento de vuestra vida en el que os lo estudiéis, no pasa nada. Exactamente. Igual que el ATP. La primera vez que nombréis el ATP tenéis que poner adenin trifosfato, adenosin trifosfato, y entonces ahí luego ya ponéis la sigla y lo utilizáis.
Transporte de electrones, ¿vale? Que sería la última. ¿Alguna duda del ciclo de Crea antes de que pasemos al transporte de electrones? No sé si no tenéis clase ahora o si tenéis. Lo que queráis. Si queréis lo explicamos ahora o si no lo dejamos para el lunes. O sea, para el martes. Vale. Pues entonces lo dejamos para el martes, ¿vale? No os preocupéis. Hasta luego.